Para facilitar entonces el estudio semiológico de las disfagias, se propone una clasificación que las diferencia, hablando por un lado de disfagias orgánicas y por el otro lado de disfagias funcionales. En el caso de las disfagias orgánicas, ¿verdad? También denominadas progresivas o lógicas, estas tienen la característica de ser permanentes y progresivas. Generalmente van a comenzar siendo para los alimentos más sólidos, más consistentes, luego para los blandos y semiblandos y finalmente para los líquidos. Cuando llega esta circunstancia, el estado general del paciente se compromete con una importante pérdida de peso y aún con estados de deshidratación. Dentro de las patologías que pueden causar este tipo de disfagia orgánica, vamos a mencionar esofagitis y dentro de los procesos inflamatorios del esófago, aquellos que son causados por la ingesta de sustancias cáusticas como nafta, ácido clorhídrico o amoníaco, la ingestión de comidas muy ricas en irritantes o en alcohol o muy calientes o muy frías, suelen ser responsables de estos procesos de esofagitis, al igual que el antecedente de reflujo gastroesofágico, que muchas veces es el responsable de la generación de la esofagitis y de úlceras esofágicas o de úlceras pépticas. También debemos pensar en la posibilidad de la existencia de alguna neoplasia, un carcinoma, donde muchas veces mediante el interrogatorio podemos detectar la presencia de ciertos antecedentes personales que me ponen en la pista, como por ejemplo alcoholismo, tabaquismo, alguna lesión cicatrizal esofágica, y a su vez estos tumores pueden tomar diferente forma, lo que se van a evidenciar mediante la utilización de métodos complementarios como una RX contrastada o mediante la realización de una endoscopía. También hay que mencionar como causa de disfagia orgánica los divertículos, que son prominencias circunscriptas en forma de saco de la pared esofágica y que entra en comunicación con el conducto esofágico mediante un cuello estrecho. Según el mecanismo de formación, estos divertículos pueden ser por pulsión, en la que existe una zona de debilidad parietal congénita, o bien por tracción, en el que por un proceso inflamatorio extraesofágico retráctil, desde afuera atrae la pared esofágica, produciendo esta proyección sacular del órgano. Estos divertículos pueden tener diferentes localizaciones, pueden ser altos, ubicarse a nivel del cuello, pueden estar más o menos a la altura de la bifurcación de la tráquea en los bronquiofuentes, a lo cual denominaremos epibronquiales, o puede estar cerca del diafragma, a lo cual denominaremos epifrénico. Semiológicamente, estos divertículos pueden pasar por varias etapas que son totalmente asintomáticas y luego se establece la etapa de disfagia. A su vez, esta etapa de disfagia puede ser menor, donde el paciente solo refiere quemazón o una raspadura en el cuello, que se presenta en forma intermitente y caprichosa para alimentos líquidos y sólidos, pero cuando ya está constituida la bolsa diverticular, se presenta una disfagia muy ostensible, puesto que la bolsa aumenta a un tamaño suficiente, se rellena con los alimentos que son ingeridos y en este momento la dificultad al tránsito del bolo alimenticio se acompaña de regurgitación. Esta regurgitación que muchas veces suele aliviar la sintomatología y que a veces adopta el carácter de ser intencional. El paciente adopta para ello ciertas posiciones especiales que le permiten expulsar ese contenido.
Cuando uno observa el contenido expulsado, se caracteriza porque es un contenido mucoso y con fetidez. Por otro lado, si la ubicación del divertículo es alta, cervical, puede notarse una tumoración en la región lateral del cuello que se deprime cuando se presiona digitalmente y también desaparece tras la regurgitación. Respecto de las disfagias que son funcionales, en ellas podemos decir, ¿verdad?, que son procesos que se denominan intermitentes, también algunos autores los denominan ilógicos, y se caracterizan porque son realmente discontinuos, sin una secuencia señalada en cuanto a la progresión para el tipo de alimentos que se mencionó para las orgánicas, y que se presenta en forma muy caprichosa. En estos casos generalmente no se acompañan de alteraciones del estado general del paciente. Y como ejemplos se pueden mencionar los espasmos esofágicos, ¿sí? En el caso de estos espasmos esofágicos, son realmente contracciones sostenidas que determinan una estrechez del conducto, y esa estrechez puede ser más o menos persistente en el tiempo. Generalmente uno piensa en esta causa en pacientes que son emotivos, que tienen antecedentes de neurosis o que están atravesando situaciones conflictivas emocionales o estrés. Estos pacientes, aparte de la disfagia, suelen referir otras manifestaciones de tipo de parestesias que las perciben en forma generalizada en el cuerpo, y a nivel de la garganta pueden percibir una sensación de cuerpo extraño, lo cual se denomina bola histérica, y que completarían las características de este síndrome de disfagia funcional. Tampoco debemos dejar de considerar que muchas veces estos espasmos pueden ser secundarios a otro tipo de lesiones u otro tipo de enfermedades, tanto esofágicas como extraesofágicas. Pueden ser secundarias, por ejemplo, a úlceras, a neoplasias, a esofagitis. Y considerando las causas extraesofágicas, podríamos tener en cuenta litiasis biliar, úlceras duodenales o otro tipo de situaciones como intoxicaciones con nicotina o estricnina. ¿Qué características van a tener? Bueno, se caracteriza por su presentación aguda, brusca, para líquidos, o a veces es total para todo tipo de alimentos. Generalmente se acompaña de dolor, es intermitente en el curso de una comida e incluso a veces puede darse las circunstancias que se presentan en ciertas comidas sí y en otras no. Va acá una recomendación que quiero que tengan muy en cuenta y muy presente para hacer el seguimiento, la evolución y los controles posteriores de estos pacientes. Hay muchos casos en los que una patología orgánica, hablamos puntualmente de cáncer de esófago, se inicia con una disfagia de carácter estrictamente funcional. Así que, por favor, para tener en cuenta, para no desconsiderar estas circunstancias, y en estos casos se va a hacer necesario un seguimiento estricto de estos pacientes para detectar a tiempo si es que existe o aparecen otro tipo de patologías, ¿verdad?, que son de carácter orgánico y que se iniciaron como algo absolutamente funcional. Si uno realiza una RX contrastada de estos pacientes con una disfagia funcional, puede observarse en ocasiones un espasmo anular, es decir, localizado. Otras veces el espasmo del esófago es total, adoptando en este caso el esófago un aspecto filiforme o de hilo, y otras veces las zonas de espasmo son múltiples y separadas una de otras, lo que le da el aspecto de un tirabuzón o de un sacacorcho.
La otra circunstancia o la otra patología que hay que considerar, teniendo en cuenta el desarrollo de lo que son disfagias funcionales, es la acalasia. En la acalasia, entonces se habla de que existe una perturbación motriz en la que falta la relajación del cardias, existiendo una actividad motriz desordenada del cuerpo del esófago, generando un agrandamiento del mismo, situación que se denomina megaesófago. En cuanto a la etiología, hay autores que hablan de causas desconocidas y otros autores que proponen un proceso de denervación respecto de los plexos colinérgicos y que va a generar ondas peristálticas débiles, irregulares y no propulsivas que en definitiva determinan un anormal peristaltismo y que se va a completar con la ausencia de relajación del cardias. En estos pacientes, junto a la disfagia, se presenta regurgitación. Las regurgitaciones, que al principio son intermitentes, para luego hacerse permanentes, de aquellas que requieren maniobras para lograr trasponer el cardias, y se presentan en la mitad de la comida o hacia el final de la misma. Las regurgitaciones se van a caracterizar porque son tardías, son de un volumen importante, es decir, abundantes. El paciente no tiene que realizar esfuerzos para que ellas se produzcan y no están precedidas de náuseas. El olor de lo que se elimina es fétido y muchas veces el proceso es provocado por el paciente para aliviar la sintomatología y se va a acompañar de una disminución de peso muy importante cuando el proceso es de bastante tiempo, ¿sí? Y en muchas ocasiones también acompañado de deshidratación. Entonces, de esta manera, vemos cuáles son las características de una disfagia orgánica, una funcional, y se habló de las causas más frecuentes que pueden ocasionar este tipo de disfagia. Se propone para el estudio semiológico de las diferencias entre los síndromes funcionales y orgánicos un cuadro comparativo, de manera que teniendo en cuenta aparición, localización, evolución, tipos de comidas, si es que se acompaña o no de dolor, si es que el paciente realizando ciertas maniobras logra la progresión alimenticia del bolo, si es que existen síntomas y signos acompañantes, teniendo en cuenta la etiología. Para funcionales, tomando como ejemplos espasmos y acalasia, y para las orgánicas, tomando como ejemplo algún proceso esofagítico, úlceras, cáncer o divertículos. Y los estudios complementarios que se pueden realizar para apoyar o para certificar nuestra sospecha diagnóstica sindromática, y de esta manera poder establecer el estudio diferencial y conseguir una aproximación hacia el diagnóstico sindromático más certero. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad esta presentación. Muchas gracias.